Bienvenido a una clase más de Lengua Materna Español tercer grado. Con esta sesión comenzamos a trabajar una nueva práctica, leer una novela completa de tu elección. En el programa de hoy conocerás las características de la novela. Te ayudaremos a seleccionar una y crearás la bitácora que te ayudará a llevar un registro de tu lectura y analizar distintas partes del texto. Además de los textos narrativos que hayas leído fuera de la escuela, desde la primaria has trabajado con cuentos y novelas breves. Básate en tu experiencia para responder en tu cuaderno. ¿En qué se diferencia la novela de otros textos narrativos? La novela y otros textos narrativos como el mito, la leyenda o el cuento es un relato en prosa creado por el autor sobre las aventuras o momentos en la vida de personajes reales o imaginarios desarrollados en un tiempo y lugar determinados. Las características de la novela que la diferencian del mito, leyenda y cuento son: extensión. Contiene mucho mayor número de páginas que se dividen en capítulos. Personajes. Hay más personajes secundarios e incluso principales. Su forma de ser e historia se desarrolla con mayor profundidad que en otras narraciones, lo que ayuda a comprender sus motivaciones o formas de actuar ante las situaciones que enfrentan. Subtramas. En los demás textos narrativos existe una sola trama, la del personaje principal, mientras que en la novela, al haber más espacio y personajes, se cuenta con subtramas relacionados con la principal, que presentan las jornadas, conflictos y aprendizaje que viven otros personajes. Descripciones. Los lugares y emociones son descritos con mucho mayor detalle. Esto permite al lector recrear más vívidamente el mundo creado. Diálogos son más abundantes. Narradores. Puede haber más de un tipo de narrador para enriquecer el relato. Otros tipos de texto. Dentro de la narración el autor puede incluir cartas, cuentos, leyendas, poemas o cualquier tipo de escrito que enriquezca la trama. Como ves, la mayor extensión de la novela brinda al autor la posibilidad de escribir una historia más compleja, con distintas historias entrelazadas y personajes muy desarrollados, haciéndolo un relato más cercano a la complejidad de la vida humana. Ahora que tienes claras las características de la novela, elegirás una para leer durante esta práctica. Si aún no sabes qué texto escoger, realiza lo siguiente. Primero, identifica qué subgénero narrativo llama más tu atención. Como aprendiste en primer grado, algunos subgéneros narrativos son fantástico, ya sea que los personajes o ambientes no existen o que hechos fantásticos irrumpen en el mundo real. Histórico, historias basadas en hechos históricos que, aunque presenten nombres o situaciones reales, se alteran y agregan información o se incluyen personajes que no existieron. Aventura, presenta las hazañas, viajes y retos de los personajes. Policíaco, un crimen o delito y su resolución es en torno a lo que se desarrolla la historia. Terror. Se centra en fenómenos sobrenaturales o personajes macabros que generan miedo en el lector. Ciencia ficción. La historia está compuesta por personajes, ambientes o situaciones relacionadas con descubrimientos científicos o desarrollos tecnológicos que suceden en el futuro generalmente. Ya que identificaste el subgénero de tu preferencia, realiza una búsqueda de textos en fuentes impresas y digitales de novelas que pertenezcan a él o de sus autores más representativos. Lee reseñas o la contraportada de los libros que preselecciones para saber un poco más de la trama y decidirte por uno. Ya que cuentes con tu texto, estás listo para empezar. Durante el trabajo con la novela realizarás distintos tipos de análisis, por lo que contar con una bitácora será de gran ayuda. Como hiciste al diseñar tu plan de lectura, crea una bitácora utilizando una selección de tu cuaderno o un nuevo archivo con la ayuda del procesador de textos. Primero, anota título y autor de la obra, seguido de la ficha bibliográfica. Luego, aplicando lo que aprendiste también al diseñar tu plan de lectura, toma en cuenta el número de hojas del libro para planear los días que leerás y por cuántas horas para poder terminar la novela un poco antes de que termine la práctica. Las historias reflejan algo de sus autores. Para reconocer estos aspectos de la obra, así como los relacionados con la época en la que se sitúa o eventos en los que se basa, investigarás la biografía del autor e información sobre la época. Después de leer esta información, la agregarás a tu bitácora.
Ahora sí, estás listo para comenzar la lectura de tu novela. Recuerda hacer y llenar para cada sesión de lectura una tabla de análisis en tu bitácora como la que utilizaste antes. En resumen de lo leído, agrega una sección para anotaciones sobre sucesos relatados que se relacionen con lo que investigaste de la biografía del autor o con el evento o situación histórica en la que está ambientada. Piensa en el subgénero narrativo que más llame tu atención y haz una búsqueda de novelas para seleccionar con la que trabajarás. Retoma la pregunta que te hicimos al inicio del programa sobre las diferencias entre la novela y otros textos narrativos. ¿Recordaste las diferencias? A partir de lo visto, agrega o modifica lo que sea necesario. Con esto concluimos la emisión de hoy. Agradezco tu atención y te deseo un feliz viaje en la aventura que hayas seleccionado. Te esperamos en el siguiente programa.